Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Puede un creyente tener un noviazgo con una persona incrédula? No, de ninguna manera, porque un creyente no puede casarse con una persona incrédula, no debe casarse con una persona incrédula y por lo tanto no tiene ningún sentido que tenga un noviazgo con una persona incrédula, porque el noviazgo es el preámbulo para el matrimonio. Ahora, por supuesto, yo no estoy hablando aquí de las personas que ya llegaron al Señor con un matrimonio mixto. Hay personas que se han convertido a Cristo después de casadas y sus esposos o esposas todavía no se han convertido al Señor. Yo estoy hablando aquí de un soltero, una soltera que decide voluntariamente entrar en una relación con un incrédulo. Y yo vuelvo y reitero, la respuesta de la Escritura, de toda la Escritura con respecto a este tema es sumamente clara. Nosotros vemos un patrón de separación que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, dice que una de las razones por la que la tierra se corrompió tanto que Dios tuvo que enviar un diluvio es porque los hijos de Dios se enamoraron, se casaron con las hijas de los hombres. Y la idea del pasaje es que la simiente piadosa, la simiente de creyentes empezó a mezclarse con esa simiente de personas incrédulas y la tierra terminó corrompiéndose por completo. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos exactamente el mismo patrón. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, un pasaje en el que Pablo habla ampliamente acerca del matrimonio, Pablo dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, pero Pablo añade una frase al final, con tal que sea en el Señor. Es evidente que Pablo no concebía que una persona creyente se casara con una incrédula. Lo mismo vemos en 2 Corintios capítulo 6. Este es un pasaje que trata un principio muy general que no solo se aplica al matrimonio, se aplica a muchísimas cosas, pero Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que la respuesta bíblica es muy clara. No, un creyente no puede entrar en una relación de noviazgo con un incrédulo porque no se va a poder casar con esa persona. Ahora, yo quiero ir un paso más atrás. ¿Qué te mueve si tú eres creyente a tener ese interés y a tener ese deseo de estar con una persona incrédula en una relación tan cercana como es el noviazgo o el matrimonio? En los años que tengo de pastor, he tenido que tratar ese tema más de una vez, sobre todo con jóvenes que vienen a mi oficina y me dicen, pastor, yo estoy buscando un consejo porque he conocido a un chico en la universidad, es una persona increíble, tiene muchas cosas que me agradan, el único problemita es que no es creyente. Y yo siempre le digo con el mayor amor que puedo, dime una cosa, ¿tú lo amas? Y casi siempre, por no decir siempre, me responden, por supuesto que lo amo. Y entonces yo, de nuevo con amor, le digo, mira, te estás engañando a ti misma, tú no lo amas, tú lo odias. Y yo sé que la primera reacción puede ser chocante, pero Dios en su palabra nos dice, por ejemplo, que los padres que no disciplinan a sus hijos lo aborrecen. Yo no me imagino a un padre pensando, bueno, como yo aborrezco a mi hijo, por eso no lo voy a corregir. Pero lo que está detrás de esa falta de corrección es que tú estás desinteresado en corregir a tus hijos. Bueno, lo que está detrás de una muchacha que se enamora de un inconverso o de un muchacho que se enamora de una inconversa es el aborrecimiento, porque tú estás tirando el evangelio por la ventana
para poder estar con esa persona. Estás tirando por la ventana los principios bíblicos y por lo tanto, en una forma silente, le estás diciendo a esta persona que el evangelio y los principios bíblicos no son importantes. Yo siempre le digo a esta persona, mira, ese inconverso no te necesita a ti, ese inconverso necesita a Cristo. Y probablemente vas a tener que perderlo para poder guiarlo hacia el Señor. Te digo que lo aborreces porque lo que tú estás diciendo es lo siguiente: yo quiero a este muchacho para mí, aunque eso termine llevándolo al infierno. Eso no es amor, eso es aborrecimiento. Así que este es un asunto muy práctico, algo que incide directamente en la vida de un cristiano. Esto no es una pregunta meramente académica. No, un creyente debe tratar de procurar, un creyente soltero, una creyente soltera debe procurar casarse siempre que sea en el Señor. Pensemos Bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Radio Eterna.